¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente en este tiempo de café con raíces, aroma a Torá. ¿Cierto? Siempre es una bendición poder compartir la porción del día. Espero que para ustedes también este maná, ¿cierto? Que desciende del cielo pueda llegar también a nuestros corazones. Estamos en la Parashá, Bayelej Vayelej, que significa y fue. y fue. Y aquí estamos en los últimos momentos Ay, de sí, de Moisés, Moisés. estamos Amén. terminando ya. Así que vamos ahora para comenzar. Amén, Amén. amén. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Padre, que tú nos has dado día a día de poder escudriñar, leer, meditar de tu palabra. Gracias también porque esta porción nos entrega tanta enseñanza a nuestras vidas, Padre. Te pido que esta sea revelada a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Entonces vamos con la quinta lilla el día de hoy. Eh, Estamos en Deuteronomio capítulo 31 Del 14 del 14 al al 19. 19. Ya, vamos a ¿Qué leer. dice? Amén. Y dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Adonai en el tabernáculo, en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y dijo Adonai a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Amén. 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 Entonces aquí comenzamos en el versículo 14, ¿cierto? Donde ya se acerca el momento de la muerte de Moisés. Eh, Consideremos siempre que en este aspecto el momento de la muerte también es algo en la que el Señor mismo decide, interviene, ¿cierto? Y establece para Moisés. El mismo día que nació, el mismo día que murió. Así se dice, Así se correcto. dice. A los 120 años. Habiendo pasado un proceso de 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. Entonces un proceso de tres ciclos de 40 años que también es muy, muy significativo, pero el Señor establece el momento preciso en el cual Moisés va a traspasar a Josué. El cargo va a traspasar la autoridad. No es algo meramente humano, sino que es algo que Dios mismo también respalda, ¿cierto? Con esa Shejinah, que era la nube de la presencia, que de alguna manera también la forma de respaldar a Josué delante del pueblo. Porque hay que pensar lo siguiente, si el pueblo fue rebelde, ¿cierto? Con Moisés, cuánto más también el Señor estaba advirtiendo que iba a hacer. A Josué le tocaba una tarea muy difícil. O sea, imagínense la posición de Josué escuchando al Señor decir que el pueblo se iba a rebelar en contra de él, iba a anular su pacto. A Josué le tocaba una tarea muy, muy difícil de guiar a un pueblo a entrar a la tierra prometida, a tomar posesión, pero también escuchar allí que todo lo que iba a suceder. Sí, también, bueno, mientras tú hablabas, yo pensaba en la vida de Moisés. Bueno, sé que no se trata de eso, esta paracha, Claro. pero sí un poco, aquí ya habla del momento de su muerte. Y bien como decías, él pasó 120 años aquí.
Mm. Uno ve y siempre se ha dicho, y la palabra dice que no ha existido profeta como Moisés en su tiempo, ¿verdad? Correcto. Dice que Moisés tenía un corazón, el hombre que ha pisado esta tierra con el corazón más manso, Sí, ¿cierto? Y humilde, así es. ¿cierto? Moisés se destacaba mucho por su humildad y esa mansedumbre que tenía con el Señor, con Adonai. Pero él vivió también muchas cosas, o sea, él vivió 40 años, como bien dices, en Egipto. Toda su vida fue totalmente tratada ahí. Correcto. También vivió los 40 años en Madián, que también fueron, bueno, según otros escritos y lo que hemos investigado, igual fue una vida bastante dura, o sea, su carácter fue formado, su carácter en esos 80 años Sí. tuvo que formarse para Para después guiar al pueblo. dirigir a un pueblo 40 años más y lograr ser como intermediario entre el pueblo y Adonai, porque muchas veces quiso como eliminar al pueblo El Señor, sí. y a través de esa humildad que él tenía lograba de alguna manera que poder mantener el pueblo. Entonces, una de las cosas que, bueno, resumiendo un poco las cosas que yo podía ver en él, es que nosotros también estamos en un proceso de formación. A veces queremos como resultado en forma como inmediata, pero en él hubo un proceso de unos años, pero sí él siempre tenía claro quién era, dónde estaba, dónde iba y qué es lo que quería. O sea, entonces nosotros estamos en ese proceso de formación, pero nunca podemos perder de vista dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos, porque si fuese por todas las cosas que le pasaban a Moisés en cualquier momento podría haber dicho, hasta aquí llego, me rindo, me voy. Pero ese corazón que él tenía y el saber quién era, creo que mantuvo firme su propósito. Bueno, ese era como un paréntesis. Así es. Sí, amén. De hecho, el número 40 nos habla siempre de un proceso. De un proceso. Entonces, también nosotros estamos viviendo procesos en nuestra vida. O sea, hasta los 40 años vimos un proceso, los 40 años en adelante vimos otro proceso. Y también nos habla de procesos que vamos a vivir también cuando Yeshua regrese. Claro, y mira, perdón lo que dice, la muerte de un justo es vista como un sueño. Claro. El nombre justo. Sí. Lo que pasa es que va en relación a que la palabra habla mucho de dormir. Claro. ¿Cierto? De hecho, ahí lo dice y dijo, dormirás con tus padres. Entonces el hecho el concepto de la muerte para un justo, para un hijo de Dios, claro. No es como tal, sino que es un dormir. ¿Por qué? Porque el que duerme va a despertar. ¿Ya? Yeshua también, recuerden, muchas veces, en alguna oportunidad, a alguien que había muerto, ¿qué es lo que decía? No duerme, está dormida. Y es por eso que él resucitó a la hija de Jairo, ¿cierto? Le dijo, no está muerta, solo duerme, ¿cierto? Y ahí la despierta. Entonces eso habla de que todos nosotros que aguardamos, esperamos, ¿cierto? En la confianza, en la fe en Yeshua, vamos a despertar. Y despertar es sinónimo de resurrección. Por eso la pregunta dice, ¿de dónde habla el Antiguo Testamento de la resurrección de los muertos? Porque el pueblo judío, el pueblo Israel, cree en la resurrección de los muertos. Sí, claro. Los que no creían eran los saduceos. Pero la resurrección de los muertos está incorporada en ese lenguaje del dormir y despertar. Y ese mismo lenguaje usaba el apóstol Pablo. Dice, no ignoréis este misterio de que algunos duermen. Porque en realidad así se le llama y se entiende de que todo aquel que muere en este plano físico, duerme, descansa, se reúne y está esperando ¿qué? El sonido del shofar, de la gran trompeta, que va a resucitar a los muertos en el Mesías. Entonces, ese es el lenguaje bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Incluso hay un versículo en el libro de Daniel,
12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Miren, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, hay una resurrección. Algunos van a resultar para vida y otros para juicio de destrucción. Entonces, ese concepto está implícito aquí en la Escritura para todos los hombres. Entonces, es interesante lo que se le dice a Moisés y ese entendimiento también nos hace comprender muchos pasajes del Nuevo Testamento y de entender la resurrección de los muertos, que el libro de Apocalipsis ya habla un poquito más. Pero aquí el tema es que Moisés termina su tiempo y se abre un nuevo tiempo, hasta la tierra prometida y desde la tierra prometida en adelante. Eso también nos habla, ¿cierto?, de la segunda venida de Yeshua. En hebreo, Josué es Yehoshua, ¿cierto?, que abreviado es Yeshua. Y por lo tanto hay una similitud ahí en el nombre, en el propósito, en el cual Yeshua nos va a introducir la tierra y también en la segunda venida de Yeshua marca el inicio del milenio. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Dice el pasaje. Dice 14, estábamos aquí. Y 16 estábamos leyendo. Dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Bueno, y aquí habla y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Esto es súper importante, ¿cierto? Porque está hablando de que ese pacto que hizo con ellos en el Sinaí, en el desierto, que fue reafirmado con Moisés para aquellos que eran chiquititos en ese momento y ahora ya habían pasado 40 años. Recuerden que todos los mayores de 20 murieron y por lo tanto esos menores de 20 ya probablemente tenían 40 a 60 años. Claro. Entonces se reafirma el pacto, pero aquí Moisés está profetizando también de que ya el pueblo iba a pecar, se iba a relacionar con los dioses, lo llama fornicar, con los dioses ajenos de las tierras paganas, donde iban a ir a conquistar, y se iba a invalidar su pacto. Mire qué interesante esto, porque el nuevo pacto precisamente está conectado con este pacto. Hay una conexión de este antiguo pacto. ¿Quiénes iban a invalidar? El pueblo. El mismo pueblo. No es el Señor el que invalida su pacto. Sus acciones, claro. Es el pueblo el que invalida el pacto. Y el Señor da la oportunidad de que puedan volver a entrar en pacto. Entonces, el nuevo pacto, ¿cierto?, es una renovación mucho mejor del antiguo pacto. Entonces, hay una conexión muy importante. Ahora, él está profetizando que esto iba a ocurrir. Y dice, 17. Dice, bueno, y esta parte dice, encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Y dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Bueno, aquí una de las versiones, buscando, en esa parte donde dice, y serán consumidos, dice, y esconderé de ellos mi rostro. Lo dice dos veces, ¿no? Versículos 17 y 18. Dice, claro, dice, entonces me indignaré contra ellos, los dejaré y les ocultaré mi cara. Dice, ellos serán una presa de sus enemigos y harán muchos males y angustias en aquel día. Claro, y el 18 también vuelve a decir, en efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día por todas las maldades que habrán hecho y por haber ido tras ídolos ajenos. Bueno, aquí habla la diferencia porque, bueno, esta traducción nos habla de esconder el rostro, porque la otra dice
y me esconderé. Acá dice, me ocultaré, que son cosas igual distintas. Claro. Y igual importantes. Porque al irse tras otros dioses, al empezar a alejarse del Padre, el Padre no es que se esconda para que el pueblo no lo pueda encontrar. Correcto. Sino que Él oculta su rostro porque no puede mirar también aquellas cosas que ellos están haciendo. Tiene que ver con voltear el rostro. Tiene que ver con que se da vuelta, o sea, oculta su rostro, no mira, pero tiene una relación en que si ellos sí saben dónde está Él. Es claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el Señor queda dispuesto a que lo busquen. Cuando se arrepienten de sus malos caminos y invocaren, dice, yo los perdonaré. Entonces, acá claro, desde el hebreo, ¿cierto? Hay una diferencia. Una cosa es ocultarse y la otra es esconderse. ¿Cierto? Claro. El esconderse que usa esta traducción tiene que ver con un lugar donde yo no sé dónde está. Claro. ¿Cierto? Cuando jugábamos a las escondidas, ¿cierto? Se supone que uno se iba a un lugar donde no lo pillaran. Ese es el concepto de esconderse. Para nosotros, en nuestra cultura. Es como decir, el Señor no está, no sé dónde está. Exacto. ¿Dónde lo puedo buscar? No lo sé. Ese es el concepto de esconderse. Pero el concepto de ocultarse significa que no lo puedo ver, pero sé dónde está. Sí, exacto. Y ese principio involucra, ¿cierto?, de que podamos volver a buscarlo. Si es que volvemos. Correcto. O sea, si es que nos volvemos a buscarlo. Porque una cosa es buscarlo. Él va a volver su rostro. Una cosa es buscarlo, pero no ser obediente. Una cosa, yo lo busco a Él, pero a veces me cuesta hallarlo también porque no obedezco lo que Él me dice que tengo que hacer. Volverme, así como habíamos conversado en la paracha anterior, es techuvá, es volverse, pero arrepentirse. Claro. Y comenzar a vivir esa vida en Él de nuevo como pueblo, de lo que ellos hicieron mal, de haberse ido a la idolatría, haber ido a las costumbres, es volverse a las costumbres de Él. Es que claro, lo que tú dices, en el fondo conecta el volverse a Dios, el buscarlo es volverse a Él. ¿Y eso qué significa el volver? Arrepentimiento, techuvá, es dejar, ¿cierto?, la idolatría, el pecado, arrepentirse y volverse a Él en obediencia. Porque está hablando de que ese pecado, ese irse a los ídolos, a la desobediencia, quebrantó el pacto, invalidó el pacto que había entre ellos. Claro. Entonces, el techuvá, en el fondo, es volverse a Él a través de dejar aquellas cosas y venir nuevamente a buscarlo y decirle, Señor, quiero ser obediente, necesito este nuevo pacto para que tú ahora nos des el rostro y nos puedas mirar nuevamente. Porque nadie finalmente lo busca si no se vuelve del lugar donde está. Él se oculta, pero nosotros lo podemos buscar dejando esa idolatría, ese pecado, esa desobediencia, y Él se vuelve a nosotros también. Mira, hace unas parachadas también atrás, nosotros veíamos que el Padre decía que si tú haces techuvá, tú te arrepientes, Él desbloquea tu corazón y desbloquea también el corazón de tus hijos. ¿Te acuerdas cuando leíamos esto? Y decía ahí. Entonces, sí. El que yo pueda buscarle, Él desbloquea algo. En esta traducción decía, yo te desbloqueo, yo abro esa parte. Estaba oculto en algún momento. Pero al hacer esa techuvá, al volverse, como tú decías, mi corazón queda desbloqueado. Y eso también va a ocurrir. Se libera ataduras. Eso también ocurre con tus generaciones, con tus hijos. Claro. Por eso dice, visita la maldad o la iniquidad, que es el pecado, la transgresión de los padres, traspasado a los hijos. De la tercera y cuarta generación. Pero hace misericordia a millares
de los que buscan. Entonces ese es el concepto, ¿te fijas? Buscar que se vuelven a Él. O sea, el que se vuelve a Él, el que hace mal va a impactar 4 generaciones, pero el que hace el bien va a impactar millares de generaciones. Wow. Es muy grande esa promesa. Wow, pues es poderosísima. Sí, es muy hermoso. Entonces, en realidad lo que está diciendo, me ocultaré, o sea, volveré mi rostro. No los miraré, no puedo mirar tal nivel de pecado, de idolatría. Y fíjate que una de las cosas es no mirar el pecado y la idolatría, pero también es no mirar el sufrimiento que eso le va a causar. Claro. O sea, cuando mi hijo hace algo que yo sé que le va a traer sufrimiento, uno que tiende a hacer así como, tiende a no querer mirar ese sufrimiento, porque en realidad tú le dices, le adviertes, ves algo y lo primero que uno hace es taparse así como la cara y decir, ¡ay, qué hizo! Entonces creo que es como esa actitud del padre, porque el volverse a eso genera y va a generar indudablemente sufrimiento en su pueblo. Y es como esconder ese rostro para no ver el sufrimiento que ellos y que nosotros tuvimos que vivir. Claro, claro que sí. Entonces, wow, es muy significativo esto, nos va haciendo entender varios conceptos que nosotros a veces en nuestro idioma quizás no entendemos o traducimos de otra manera, ¿cierto? Y vamos conectando lo que realmente es el arrepentimiento, a dónde volvemos. O sea, no hay arrepentimiento, no hay techubá si no lo buscamos dejando nuestros pecados. O sea, ¿cómo alguien puede buscar al Señor si todavía está en sus pecados? Claro. Tiene que arrepentirse. Y el volverse a Él y clamar a Él va a ser volver el rostro, va a desbloquear nuestro corazón, nos va a cortar de ataduras a esos pecados, a esas consecuencias, maldiciones que vienen por la desobediencia y nos va a liberar para ahora ser obedientes a Él. Amén. Amén. Y esto queda expresado, ¿cierto?, en un cántico, en el cántico de Moisés, un importante cántico que se ve en el capítulo siguiente, el capítulo 32, y es un canto que es mencionado en el libro de Apocalipsis. O sea, este canto es un memorial, es un testimonio de todo el proceso. Si usted estudia el cántico de Moisés, va a ver todo el proceso del pueblo de Israel, de principio a fin. Y por lo tanto vamos a ver allí todo el proceso de Israel, y es por eso que culmina este cántico y es recordado nuevamente en el regreso. Cuando Yeshua regresa, el pueblo canta el cántico de Moisés, que en el fondo viene a sellar la profecía, el cumplimiento de esta, en testimonio de lo que él ya había dicho. O sea, fíjense cómo es una profecía, la profecía de la dispersión, de la separación de Israel, y luego la restauración, es un tema transversal. Por eso los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora? Claro. Porque ellos entendían todos estos elementos, entendían esta profecía principal, ¿cierto?, de toda la Escritura. Entonces vemos el cántico de Moisés también ya en el retorno. Cuando las dos casas de Israel se vuelven a unir, son restauradas. Se recuerda el cántico de Moisés como cumplimiento de lo que allí está escrito, profético. Amén. 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 Muy bien, hasta acá llega la aliyá, ¿cierto?, del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y puedan también seguir meditando, reflexionando, y por supuesto que el Espíritu Santo nos va a seguir revelando cada vez más. Amén. A través de su Torah. Bien. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos porque eres bueno. Gracias por tu palabra que nos habla, que nos revela lo que hay en tu corazón, las profecías. Nos revela, Padre, los procesos que estamos viviendo también como pueblo. Padre, nos revela lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en la vida de toda la casa de Judá, la casa de Israel. Padre, muchas gracias porque tú no te has escondido de nosotros para que no te podamos encontrar. Amén. Solamente has ocultado tu rostro para que cuando experimentemos ese arrepentimiento, ese techuvá, ese volver a ti, Padre, tú vas a escucharnos, vas a perdonarnos, vas a sanarnos,
vas a volver tu rostro hacia nosotros. Amén. Gracias porque a través de Yeshua tú nos vuelves a mirar otra vez y vuelves a renovar ese pacto que fue invalidado por nuestros pecados, nuestra desobediencia. Por eso, Padre, que realmente podamos entender lo que debemos hacer en este tiempo, que es salir del pecado, de la idolatría, de la maldad, de la desobediencia a tus mandamientos, estando en pecados, delitos. Dejarlos, Padre, volvernos hacia ti, buscarte, y tú vas a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias por esta porción y que sigas ministrando nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Te alabamos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien. Nos despedimos entonces, esperando que tengan un excelente, bendecido día, ¿cierto? Así que muchas bendiciones y shalom. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.